Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Algún Día es Hoy, por Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Y te habla Carlos González Jr. desde el pueblo de San Lorenzo, Puerto Rico. Y estoy cruzando el charco en este programa. Estamos llegando a Broward County, Florida. Y estamos precisamente en Coral Springs con nuestro amigo Johan Rodríguez, quien tiene un doctorado en psicología clínica, y lo conozco desde muy niño porque ha estado en nuestra compañía de teatro productora Ángeles Delfín, en su faceta de actor, de bailarín folclórico, de cantante. Y me gustaría que la gente que nos escucha a través de nuestras ondas radiales en España, México, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, muchísimos lugares del mundo donde la gente de habla hispana nos está sintonizando, incluyendo todos nuestros amigos de costa a costa en los Estados Unidos, en esta iniciativa que tiene nuestro amigo astrólogo David Hernández. Buena Vibra Radio, por buenavibraradio.com. Y saben que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, Twitter, y también nuestro programa de radio tiene una página en Facebook, así mismo se llama Algún Día Soy. Y como le he mencionado, si hay alguna persona que nos sintoniza por vez primera, soy Carlos González Jr., director de la compañía de teatro productora Ángeles Delfín, que también pueden conseguirnos en las diferentes redes sociales y escribirnos. Tenemos historias de éxito en nuestro programa, gente exitosa, gente que se dedica a sanar, a curar heridas en otras personas, a llevar un mensaje de aliento, de positivismo, de motivación, de estímulo. Y quién mejor, nuestro amigo Johan Rodríguez. Johan, cuéntame de cómo ha sido tu niñez allá en el barrio Espino y también en el pueblo de San Lorenzo de nuestro amado Puerto Rico. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, público. Mi niñez fue una niñez hermosa en el pueblo de San Lorenzo. Me crié allí junto a mis padres y mi hermano y el resto de mi familia. Prácticamente me crié entre San Lorenzo, la urbanización Ciudad Mazó, Caguas, el 5 de Caguas con la familia por parte de madre, y el barrio Espino de San Lorenzo también por la familia de parte de padre. Fue una niñez hermosa, donde tengo recuerdos maravillosos, jugando con los vecinitos y los amiguitos en la calle y haciendo teatro ya desde que tenía 12 años. Sí, 11 o 12 años. 11, 12 años. Sí. Allá en San Lorenzo y alrededor de la isla, porque corríamos la isla entera. O sea, que tuviste una niñez normal, con mucho amor, con muchas experiencias de esa generación criada en Puerto Rico los años a finales de los 80, principios de los 90, por ahí, ¿verdad? Sí. Sin decir edades, son experiencias. Sin decir edades, exacto. Tengo muchas experiencias que a veces cuando hablo con gente de mi edad es difícil poder compartir las historias que tengo, porque de repente la vida es un sube y baja, y a veces estamos mejor que en otros momentos, y obviamente la niñez no la excluyo de esos momentos, pero en general fue una niñez feliz. Pero a lo que me refiero es que de repente yo recuerdo cuando yo tenía 10 años yendo al río y a la quebrada con mis tías que estaban cargando el cubo en la cabeza y yo llenando los galones de agua que nos íbamos a tomar en el pozo. La vida típica de los campesinos. Las cabras que yo le tenía una cabra con un nombre que ya ni me acuerdo el nombre, pero teníamos las cabras. De repente con gente de mi generación es un poquito difícil compartir esos recuerdos, porque al haber sido criado en el campo gran parte de mi niñez, con mis tías que obviamente son de otra generación, pues tuve otras vivencias. Las higueras, por ejemplo, comer en las higueras, que hacíamos los platos. Barrio Espino de San Lorenzo, y también tienes parte de tu familia en Caguas. ¿Cómo se llama el barrio de donde tu familia? El 5 de Caguas. Es en la carretera vieja de San Lorenzo a Caguas. El 5 de Caguas, eso es por Villacoete, por allá por Caguas. Por allá vive toda la familia por parte de quizás nuestros amigos puertorriqueños se pueden ubicar en el mapa, nuestros amigos que nos escuchan desde otros lugares del mundo, pero estamos hablando de una región montañosa en el interior de la isla de Puerto Rico, con mucha vegetación, mucho campo, mucho campesino, ¿verdad? Que pues en estos últimos años hemos ido perdiendo mucho de esa idiosincrasia que nos distingue como puertorriqueños, porque la globalización, la tecnología,
tecnología, los adelantos nos han ido modernizando en unas áreas, hemos perdido, pero estas nuevas generaciones, aún de los 80 para acá, de los 90, han vivido parte de su niñez experimentando ese tipo de vivencias. Johan, como saben, nuestro programa se dedica a llevar historias de éxito a los radioescuchas y hablar de personas que hacen la diferencia. Y yo te conocí a ti precisamente desde esa edad, cuando entraste a la compañía de teatro productora Ángeles Delfín, para formar parte de nuestro grupo de jóvenes y de niños talentosos allá en nuestro pueblo de San Lorenzo, y con nuestros trabajos hemos recorrido muchos lugares del país. Pero tú te destacaste, aparte de tus talentos, de tu creatividad, de tu disciplina, de tu liderazgo, de esa forma tan elocuente de expresarte, te destacaste por tu madurez a tan temprana edad, por tus deseos de seguir ayudando a las demás personas, porque seguías instrucciones y con mucha seriedad, con mucho compromiso, y que las personas que te conocían siempre te identificaban como un líder y como un ejemplo, no solamente para los de tu generación, sino para otros adultos o para otras generaciones. Y siempre dábamos en el clavo cuando decíamos, fulano puede asumir esta responsabilidad. ¿Quién mejor? Johan Rodríguez. Eso era como que el nombre común, y nunca nos fallaste, siempre fuiste muy cumplidor. Aún en estos momentos de tu vida sigues formando parte de la compañía, obviamente de forma esporádica, por cómo te estás desenvolviendo con tu carrera profesional. Pero quisiéramos ahora en este momento, aunque vamos a tomar más adelante el aspecto artístico, que nos hables de ese doctorado en psicología clínica, qué significa en tu vida en este momento. Pero antes vamos también a hablar de dónde viene tu formación. Sé que estudiaste en Calley, otro pueblo de Puerto Rico. Ahí hiciste el bachillerato. Cuéntame, explícame desde ahí cómo ha sido tu trayectoria, porque jovencísimo, pero tiene una trayectoria larguísima en términos de estudio, de preparación y de trabajo, y ha estado en diferentes partes de los Estados Unidos ya laborando. Bueno, yo cuando salí de high school, comencé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en Calley, un campus espectacular, by the way. Comencé a estudiar psicología y salud mental, y estuve combinándolo también con diferentes clases de teatro. Todas mis electivas, yo recuerdo que yo siempre las tomaba en teatro. Sí. Entonces tomé pantomima, tomé diseño, maquillaje, tomé improvisación, tomé prácticas en educación también para niños de edades preescolares. Eso que siempre estuve combinando lo que era el teatro con la psicología durante mi bachillerato. No había manera de desligarte. No había manera de desligarme, y fíjate que me di cuenta, no entendía bien cuando salí de high school cómo yo iba a hacer esa mezcla, pero me di cuenta cuando empecé a hacer el bachillerato que no eran como agua y aceite, que el teatro y la psicología realmente se complementan en muchos sentidos que yo no tenía idea. Y me empecé a dar cuenta de eso cuando yo estuve en bachillerato, empezando pues de hecho las primeras clases que tomé fueron de teatro, antes de incluso tomar clases de concentración en psicología. Así que se complementaron excelentemente. Seguí tomando mis clases de psicología, haciendo muchísimas prácticas. Tengo recuerdos maravillosos allí de profesores, de mentores, de compañeros y compañeras que siempre estuvieron conmigo. Como parte del bachillerato también en un punto tuve la oportunidad de estudiar por unos meses en la Universidad William Patterson en el estado de New Jersey. Programa de intercambio. Es un programa de intercambio con la universidad en donde, como a mí me gustan las combinaciones y me aburro de hacer lo mismo todo el tiempo, también entonces lo que hice allá fue que estuve haciendo teatro en William Patterson, estuve tomando clases de psicología y estuve tomando clases de televisión. So que lo menos que yo imaginaba, en algún momento yo estaba en la cabina de un programa de televisión que la universidad transmitía, en el control panel, yo haciendo siguiendo las direcciones y haciendo todo lo que tiene que ver con el control panel de allá. Eso que también estuvo inmerso en lo que era la producción y la coordinación de programas de televisión. Todo el mundo de las comunicaciones para ti ha sido muy de cerca, muy llamativo, y al haberlo podido complementar muy bien con tu carrera en el área de la psicología clínica. Sí. Nos está escuchando Yachira, mi hija de 22 años, que está haciendo su maestría en estos momentos también en la Carlos Albizu, que tú le has servido mucho de ejemplo, y un Yachira, joven que yo conozco muy bien que se llama Freddy Pérez, que también le ha servido de mentor y de ejemplo a mi hija Yachira, que nos está sintonizando en este día.
Y yo tengo un sueño, Johan, y es que yo algún día espero verlo a todos ustedes con su propio programa de televisión, de radio, pudiendo desenvolverse y desempeñarse también, y eso que aplican también en las comunidades donde trabajan, poderlo llevar a cabo y realizar eso que también hacen, combinando sus facetas, sus talentos, su creatividad, y que el mundo entero los conozca de esa manera. Esto es una de las iniciativas, este tipo de programa que estamos haciendo, y ese es uno de mis sueños que yo tengo, verlos a ustedes haciendo un programa que sirva de ayuda a la gente y que puedan poner en práctica sus conocimientos. Así que saludos, Yachira, saludos, Freddy. Pronto será la doctora Yachira Marí González. Y estamos por aquí, y me gustaría, ya mencionaste que estuviste estudiando como programa de intercambio en New Jersey, hiciste tu maestría y doctorado en la Carlos Albizu, y como parte de ese doctorado tuviste que viajar a los Estados Unidos a hacer un internado, ¿verdad? Cuéntame de eso. Sí, empecé escuela graduada en el año 2009. Empecé a estudiar psicología clínica. Tuve muchas experiencias como parte del programa de psicología clínica. Uno de los primeros, de las primeras experiencias que tuve fue con un programa de abuso sexual, trabajando con niños y niñas y familiares víctimas de abuso sexual. Eso fue en el mismo Puerto Rico. En el mismo Puerto Rico, antes de salir. Fue una de las primeras experiencias que tuve como profesional de la salud mental. Y era un programa auspiciado por el Departamento de la Familia, que a través de la Universidad Carlos Albizu. Continué dirigiéndome hacia esa área como un área de interés que tenía, y luego pues surgió un interés especial por no solamente colaborar con los puertorriqueños que habían en Puerto Rico, que estaban en necesidad, sino con los puertorriqueños que estaban en diferentes partes del mundo. Así que además de que quería pues tener pues una mayor idea de cómo se practicaba la psicología, tener otras perspectivas, así que estuve solicitando mi internado en los Estados Unidos, y pude hacer mi internado en Worcester, Massachusetts, en el estado de Massachusetts. Tuve experiencias maravillosas allá durante mi internado, trabajando primordialmente con personas puertorriqueñas allá. No solamente con puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, sino con puertorriqueños nacidos en el estado de Massachusetts y en otros estados, que son, cuando uno hace conciencia de las diferencias individuales, son una cultura totalmente diferente también. Son comunidades latinas, pero cada uno con su idiosincrasia, con sus características propias. Características particulares e individuales. Así que tuve experiencias maravillosas trabajando con comunidades latinas en el estado de Massachusetts. ¿En qué centro estabas? Se llamaba, la agencia se llamaba Multicultural Wellness Center. Trabajando, al hacer mi internado, pues tuve la oportunidad de básicamente correr diferentes áreas, no solamente el Worcester, Massachusetts, sino también iba a diferentes clínicas y atendía personas. Tenía como parte de los requisitos de mi internado tener una supervisora que también era puertorriqueña. Eso también me ayudó mucho, no solamente en el proceso de ayudar a las comunidades latinas y entender las diferencias individuales como estamos hablando, sino de entender mi propio proceso y de manejar mis propias inquietudes y las inseguridades propias de estar en un lugar nuevo, de estar en un proceso de adaptación. Un cambio climático bien grande. Un cambio climático. Estaba con pantalones cortos y chancletas en Puerto Rico, y al otro día estaba con bufanda y botas en Massachusetts. Y sin contar la lejanía de la familia más cercana, el afecto, los amigos. Sí. Y era increíble para mí de repente ver que yo estaba en un estado tan lejos de Puerto Rico. Yo lo veía como tan lejos de Puerto Rico porque es tan diferente geográficamente hablando, pero a la misma vez estaba rodeado de puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que ese conflicto para mí fue bien difícil manejarlo, porque yo decía, yo estoy rodeado de puertorriqueños y puertorriqueñas y aún así me siento tan lejos de mi isla. Sin embargo, siempre tuve la ayuda de un grupo de apoyo maravilloso. Yo no fui internado solo, fui internado también con el doctor Freddy Pérez, fui con la doctora Natalie Colón y Keila Santos, que todavía están en Massachusetts. Conocemos a esas personas maravillosas también. Y de hecho aprovecho para saludar a Limari Caballero, que ahora mismo se encuentra también en Massachusetts. Limari, colega también, que está en Springfield, Massachusetts, trabajando. Tuve un grupo de apoyo maravilloso. Y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que, de hecho, hablando de grupos de apoyo, esa es una de las fortalezas más grandes que tienen
creo que las culturas latinas en el estado de, los diferentes lugares en donde he estado en Estados Unidos, el sentido de comunidad y el unirse como comunidades latinas, minoritarias, como pueblo, en un lugar diferente, buscarse unos a otros, eso es algo que yo experimenté desde el principio. Muchas limitaciones y sin contar la barrera del idioma para muchos de ellos. La barrera del idioma, yo fui nacido, criado en Puerto Rico, yo soy, orgullosamente lo digo, resultado del sistema de educación pública en Puerto Rico, desde kindergarten hasta cuarto año y luego la Universidad de Puerto Rico. Tuve, creo que las mejores experiencias académicas y sé personalmente lo que es estudiar fuera de Puerto Rico, y sé que Puerto Rico, la educación en Puerto Rico quizás no tiene nada que envidiarle a la educación en otros lugares, en algunos sentidos, en muchos sentidos. Yo soy resultado del sistema de educación pública en Puerto Rico, lo que también hasta cierto punto me ayudó en muchos sentidos, pero cuando salí de Puerto Rico me vi un poco limitado en términos del idioma. Mi inglés, yo empecé a ver que no era tan fluido, yo empecé a ver que de repente me faltaba vocabulario, que me faltaban muchas cosas que otras personas tenían. En algún momento me llegué a sentir que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, cuando me comparaba mucho con otras personas. Y nuevamente entendí que es un proceso que no solamente las comunidades latinas pasan allá, sino yo también como profesional, porque el haber estudiado un doctorado en psicología no me hacía diferente a lo que experimentan el resto de la población y el resto de las personas allá. Sigue siendo parte de esa minoría con algún tipo de preparación, algún tipo de herramientas adicionales, pero sigue formando parte de ese. Sigo siendo, y orgullosamente, donde quiera que me paro, lo digo. Yo me siento orgulloso de ser minoría y me identifico como minoría. Cuando alguien me pregunta, cuando estoy en algún tipo de escenario, yo me identifico como minoría y estoy orgulloso de eso. ¿Cuál es si pudieras mencionar, Johan, las dificultades más grandes, aparte de todo eso que me mencionas, en términos de los latinos que tienen que erradicarse los estudios de los que pertenecen a estas comunidades latinas? ¿Cuál tú me pudieras mencionar son las mayores dificultades que enfrentan, ¿verdad? Supongo que el discrimen, pudiera mencionar alguna de ellas, pero a veces yo digo que el discrimen muchas veces está en limitación, pero sí es real, no lo podemos descartar. Pero ¿qué cosas tú pudieras mencionar con personas que tú dices, mira, pudieran haber logrado más, pudieran estar haciendo más? ¿Qué tú me pudieras mencionar? Y estamos hablando obviamente en el área de Massachusetts, y después vamos a hablar de otras áreas que tú estás trabajando ahora, que quizás no se diferencian tanto. Tú me dirás, ¿cuáles son esas limitaciones? Mira, yo y estoy tratando de pensar en las experiencias que tuve, no solamente trabajando con puertorriqueños y puertorriqueños, sino con comunidades latinas en general, porque tuve la oportunidad de trabajar con comunidades y personas de Perú, Argentina, Chile, Salvador, México. Como todos nuestros radioescuchas. Sí, un saludo a todo el mundo que nos está escuchando de esos países hermosos. En general, al trabajar con personas latinas en Estados Unidos, yo creo que una de las barreras más grandes siempre ha sido la falta de apoyo y de recursos para poder accesar unas cosas que de repente la cultura mayoritaria puede accesar simplemente por el privilegio de ser parte de una cultura mayoritaria. Y por ejemplo, en el caso de personas de México, Perú, Salvador, Centro, Suramérica, personas que no tienen de repente la ciudadanía o la residencia de Estados Unidos, para este tipo de personas pues es mucho más difícil poder accesar servicios, porque al no tener documentos a veces no pueden tener ni siquiera un plan médico, a veces no pueden accesar ni siquiera a food stamps para poder ayudarse con la compra. No pueden suplir sus necesidades básicas. No pueden suplir sus necesidades básicas. Así que por ese lado, cuando hablamos y vemos comunidades latinas que no tienen documentos, una de las barreras más grandes yo creo que es eso, la falta de apoyo del gobierno por el hecho de no tener los documentos. En términos de los puertorriqueños, por ejemplo, siempre vi mucho, a pesar de que eran comunidades que de repente colaboraban unas con otras, yo vi mucho sentido de comunidad, no necesariamente veía que todo el tiempo había un grupo de apoyo presente. Y me refiero al hecho de que hay muchas personas, por ejemplo, que vienen
de Puerto Rico, nosotros pues nuestro estatus político nos permite tener la ciudadanía norteamericana, así que muchas veces las personas se van de Puerto Rico hacia los Estados Unidos por diferentes razones, ya sea seguridad, ya sea salud, ya sea educación, ya sea familiares, ya sea de seguridad. Por diferentes razones muchas veces llegan y el grupo de apoyo que tienen lo siguen teniendo en Puerto Rico. Entonces me encontré muchas veces con personas a las que cuando yo trataba de explorar un poquito y de ver, ok, ¿a dónde puedes ir a esta casa de este familiar para que te cuide los niños, a casa de este amigo? No, pero es que todos están en Puerto Rico. Llegan las navidades, no, pero es que no tengo el dinero para ir a Puerto Rico. Yo creo que una de las barreras más grandes siempre fue también encontrar personas que estuviesen preparadas realmente para llegar a los Estados Unidos, porque mudarse a los Estados Unidos no es una cosa fácil, entonces las personas tienen que estar preparadas en muchos aspectos, no solamente económico, espiritual. Las personas tienen que educarse, tienen que saber, tienen que tener conciencia de que de repente hay diferencias entre la cultura que se van a encontrar en los Estados Unidos de puertorriqueños y la cultura que conocen ya de los puertorriqueños de Puerto Rico. Que muchos de ellos a veces deciden hacer el cambio mudándose a la familia completa, no se va alguien por adelantado a experimentar, a veces no tienen, como dices tú, un grupo de apoyo, algún familiar que les dé algún tipo de alojamiento, de apoyo en el inicio. Desconocen si esa es el área donde ellos están escogiendo, que hay oportunidades de empleo para lo que ellos quizás puedan desenvolverse. Todo ese tipo de factores yo entiendo que son bien difíciles, y tú mismo lo mencionaste, que te fuiste con varios profesionales que se apoyaron mutuamente, que se consolaron en los periodos festivos, en los momentos de soledad, de incertidumbre, que se convertían en esa familia, ¿verdad? Que no tienes en tu país de origen. Y si ustedes mismos que van a reforzar y ayudar a otras personas a tener una mente más amplia, un corazón más fortalecido, si ustedes mismos necesitan ese apoyo, imagínate personas que quizás no tienen ningún tipo de ayuda personal propia, y a nivel colectivo no han desarrollado esa estrategia de socialización, de integración, de solidaridad, de trabajo en equipo que tanto necesitan. Eso lo vemos en algunas comunidades, ¿verdad? Pudiéramos mencionar a nuestros hermanos cubanos, que vemos que se buscan mucho y se apoyan unos a otros y crean estas comunidades. Quizás lo vemos en las culturas orientales, occidentales, los chinos, los japoneses, que se buscan y hacen sus grupos bien solidarios, y quizás nuestras comunidades latinas necesitan hacer eso un poco más, por lo menos lo que yo veo desde mi punto de vista, ¿verdad? Que sea más visible esa solidaridad, ese trabajo, esa fuerza común que deben hacer para levantarse. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy planteando. Me gustaría, ¿verdad? Ya que estamos hablando de tu profesión, de tus experiencias, que siguiéramos hablando también de otras labores que tú has realizado, y en este momento tú te encuentras trabajando como profesor en el Miami Regional University, en el área de la escuela de enfermería, y también estás como terapeuta en Gerena y asociado, estás teniendo dos trabajos distintos, y me gustaría que me hablaras de ese tipo de experiencia, lo que estamos tocando ahora, pero cómo es en esta población donde estamos en un lugar quizás más tropical, más cerca del Caribe, donde quizás hay muchos más latinos que donde tú estabas en aquel momento, en Massachusetts. ¿Cómo tú comparas las experiencias que tuviste en ese momento a las que has tenido ahora y la población a la que estás sirviendo? Mira, ok, para hablarte de eso, me gustaría primero hablarte de la transición. Pues perfecto. Porque para hablar de comparaciones, vamos a ponerlo todo un poquito en perspectiva, porque fue un poquito difícil también. Yo no tengo problema para nada en decir que me siento incómodo a veces y que las cosas son difíciles, al contrario, ahí y es uno de los problemas que tienen las comunidades latinas, uno de los problemas que enfrentamos a veces, y es que posiblemente has escuchado decir, los trapos sucios se lavan en casa. Esa es parte de lo que es la mentalidad del latino, y entonces por eso es que hay falta de acceso a recursos y hay mayor riesgo de experimentar diferentes tipos de situaciones difíciles o desórdenes de salud mental. Porque los trapos sucios se lavan en casa y no lo podemos hablar, y quizás a veces no estamos receptivos a recibir otra ayuda externa. Así que yo no tengo ningún problema en decir a veces que las cosas son un poquito difíciles y que me siento incómodo, porque al contrario, le modelo a las personas que eso es lo que debemos hacer. El hecho de ser psicólogo no me hace menos susceptible a experimentar estrés o a sentirme triste en ocasiones. Desde que cuando me mudé de Massachusetts para Florida, fue un momento difícil. Me estaba mudando de un estado en donde yo estuve 2 años
trabajando, dos experiencias totalmente distintas. Una de las experiencias trabajando primordialmente con puertorriqueños y puertorriqueñas, otra de las experiencias trabajando primordialmente con personas de Centro y Suramérica. Así que luego de esos 2 años, yo venir a Florida, adaptarme a nuevamente un estado diferente, pensar que yo iba a hacer, tendría que reinventarme en Florida, iba a seguir haciendo lo mismo, iba a seguir atendiendo el mismo tipo de población. Siempre tuve la idea de que en Florida había muchos más latinos y latinas que en Massachusetts. Entonces, me equivoqué yo también. Cuando llego acá, fíjate, no te equivocas. ¿Qué te puedo decir? Tanto Massachusetts como Florida son uno de los estados con mayor población de latinos de los Estados Unidos. Y otro que se incluiría sería Nueva York. Y New York, California. Chicago. Sí, exacto. De los estados con mayor población de latinos de Estados Unidos, tenemos a Florida y tenemos a Massachusetts. Entonces yo llegué con esta idea de que a lo mejor yo iba a hablar español en todas mis sesiones, como lo hacía en Massachusetts la mayor parte del tiempo, de que a lo mejor iba a empezar a ver puertorriqueños, porque sabía que en el estado de Florida hay una gran cantidad de puertorriqueños. Pero ¿qué pasa? Yo llegué al sur de la Florida. Yo llegué al área de Fort Lauderdale, Miami, en donde los latinos y las latinas que hay son quizá pues un poco diferentes a lo que yo me puedo identificar. No necesariamente puertorriqueños y puertorriqueñas, que hay mucha gente de Venezuela, mucha gente de Colombia, mucha gente de Perú. Llegué aquí, una de las primeras experiencias laborales que tuve fue en Miami Regional University, en donde empecé a enseñar a estudiantes cubanos y cubanas, que por diferentes razones políticas, económicas y familiares habían llegado a Miami. Ahí me encontré con una población latina que me llamó la atención la relación que tuvimos desde el principio, los estudiantes y yo, porque era un poco diferente allá lo que yo conocía de los latinos en Massachusetts. Así que empecé a tomar cortaditos el café negro en vasitos chiquitos, se me pegó un poquito el acento, empecé a entender un poquito las dificultades políticas que tienen las personas, lo que es parte inevitablemente de lo que es la personalidad del cubano y de la cubana. Así que empecé a dar clases en esta universidad, doy clases de psicología y de desarrollo humano a estudiantes de enfermería que se están preparando para también pues trabajar en settings psiquiátricos como tal. Así que esa fue una de mis primeras experiencias, totalmente diferente a lo que hacía en Massachusetts, aunque sí con comunidades latinas. Y a pesar de que era con cubanos y cubanas, que es con cubanos y cubanas, las clases son en inglés. Así que empezando desde ahí, empecé a experimentar algo bien diferente, una población diferente y hablando en inglés, dando las clases en inglés. En Massachusetts yo daba mis terapias en español. Luego comencé a dar terapias en la agencia de Gerena y Asociados y al yo escuchar el apellido de primera intención, que es algo que te estaba mencionando ahorita, Gerena y Asociados son latinos, bueno, de repente no necesariamente la mayoría de las personas. Llegué a la agencia y la minoría de las personas que yo atiendo en Gerena y Asociados son de Latinoamérica. Okay, o sea que tienes la población americana, tengo participantes que son de la cultura mayoritaria, Caucasian, tengo participantes de Haití, de Jamaica, de San Croix, tengo una que otra familia he visto de Venezuela. No he tenido la oportunidad de trabajar con personas de Puerto Rico en esta agencia. Interesante. Interesante porque pensaríamos que fueran una de las mayores poblaciones. Pensaríamos que fuera en el área de Orlando, por ejemplo, hay una gran cantidad de puertorriqueños. Así que eso para mí fue chocante también, porque yo, en términos de las diferencias individuales, como puertorriqueño, hay bastantes diferencias entre lo que soy yo, entre lo que es mi crianza, mi educación, mis valores, con lo que sería, por ejemplo, una persona de Haití o de Jamaica. Así que ha sido para mí bien interesante y he podido crecer bastante como profesional y como ser humano, haciéndome consciente de las diferencias mías con estas personas de otros países que yo nunca había tenido la oportunidad, no en Puerto Rico, no en Massachusetts, ahora por primera vez. Pero la experiencia ha sido bien enriquecedora, Así que la misma vez que estás ayudando es un proceso de aprendizaje continuo para ti también y de enfrentarte a otros mundos. Definitivamente. Así que contestándote la pregunta, ¿cómo yo lo relaciono? Yo creo que lo que yo hacía en Massachusetts y lo que estoy haciendo en Florida son cosas totalmente diferentes, que se relacionan muy poco entre sí. Bueno, tienen un factor en común que es la psicología como tal y el poder colaborar a la vida de las personas.
pero han sido experiencias totalmente diferentes, lo que me encanta, porque nuevamente, como te decía, primero me aburro de hacer lo mismo, y segundo, así es que uno crece. Claro. La diversidad en muchos sentidos es algo que hace al ser humano crecer en muchos aspectos, y yo siento que he crecido muchísimo, a pesar de que no puedo identificar una similitud. Sí, similitud directa, entre ambas. Directa. Okay. Estamos hablando de esas dificultades que ellos enfrentan, que tocas todo tipo de situaciones familiares, ¿verdad? Situaciones personales, y no vamos a entrar a discutirlas. Y sabemos que hay todo tipo de abusos, de manipulación, de problemas mentales, problemas emocionales, de dificultades de socialización, del descontrol o control del manejo de emociones, que tienen que trabajar ustedes con todos esos aspectos, con esa actitud de positivismo que nosotros como seres humanos necesitamos constantemente alimentar, de vencer las actitudes de derrotismo, de fracaso, de ineptitud, de deficiencia, de soledad, tantas cosas que los seres humanos enfrentan. Me gustaría que siguieras hablándome, Johan, también aparte de tus labores, situaciones en el teatro. Nosotros tenemos a nuestros amigos de Habana Fama en Miami, donde tú has participado en algunas ediciones del Festival del Monólogo, del Festival Latinoamericano, y obviamente pues ahí tú no estás sirviendo en el área de psicología, pero es una manera que tienen estos festivales, estas comunidades artísticas de unir a nuestra gente de diferentes formas, y el arte, obviamente, que nosotros lo trabajamos desde Puerto Rico, es un vínculo maravilloso. Me gustaría que me hablaras de cómo ha sido esa experiencia tuya desde los escenarios, cómo ha sido ese respaldo del público, cómo tú ves a esta gente que tiene que emigrar también y desenvolverse en escenarios completamente distintos a lo que son nuestros países. Mira, yo acá a mí me encanta cómo se mueve todo lo que es el arte en todas sus manifestaciones en la ciudad de Miami. Miami es una ciudad rica en términos de la representación de diferentes estilos de arte, en particular el teatro. Yo visito mucho lo que es un concepto aquí en Miami que se está llevando a cabo de microteatro, teatro en vagones. Lo visito mucho, ya tengo muchísimas amistades que cuando voy allá nos conocemos, porque también tuve la oportunidad contigo, Carlos, tuvimos la oportunidad con la compañía de teatro de hace años, ¿verdad? Atrás, como 4 años atrás, comenzamos a participar con los festivales, con los festivales, mucho antes de que yo pensara en mudarme para Florida. Sí. Comenzamos participando en festivales de teatro aquí en Miami, viajando desde Puerto Rico. Una vez estando aquí tuve la oportunidad de representar una adaptación de la obra, una adaptación en monólogo de la obra de teatro Hijos de Privilegio, para un festival de teatro del monólogo en Habana Fama. A mí me encanta lo que está haciendo, por ejemplo, las comunidades cubanas, que es lo que más bien conozco, que tienen mayores iniciativas aquí en Miami, porque hay un sentido de comunidad. El teatro nos está uniendo a las comunidades latinas en Miami. Cuando yo estuve participando en el Festival del Monólogo, para mí era maravilloso como todo ese público de personas latinas iba allí a ver el monólogo y participaban y apoyaban el festival de teatro. No solamente el festival de teatro, esto que te estoy hablando de microteatro corre todos los fines de semana. Cada vez que yo voy allá, para mí es maravilloso ver cómo las comunidades latinas apoyan este tipo de iniciativas, apoyan los festivales, apoyan el teatro. Esto es sentido de comunidad. Esto es una de las cosas más importantes que ayudan a las comunidades latinas a mantener la salud mental. Y nuevamente, por ejemplo, hablemos, y sin entrar en detalles políticos de lo que está pasando en Cuba ahora mismo, son situaciones difíciles. Cuba ha pasado y está pasando por situaciones especiales a nivel político, extraordinarias. Encontrar un espacio en donde todas estas personas cubanas se puedan unir por un fin común es salud mental para ellos. Es salud mental para ellos, es salud mental para todos los latinos y latinas que están
sintiendo o experimentando dificultades en sus países de origen. Así que eso para mí es algo maravilloso, el yo ver el apoyo tan grande que las comunidades latinas se dan entre sí en la ciudad de Miami en particular. Para mí es algo maravilloso, porque nuevamente están preservando la salud mental. Y sin contar con los recursos que quizás nosotros ponemos muchas quejas y muchos peros en nuestros lugares de origen, ¿verdad? Que decimos el gobierno no nos facilita, no nos da. Ellos vienen y se levantan y en pequeñas estructuras, en pequeños espacios, hacen un equipo solidario y como decimos, la mayor parte de esas iniciativas vienen de nuestros amigos cubanos, pero vemos cómo las diferentes nacionalidades se unen, siguen esa iniciativa y además de desarrollarse en sus talentos, en sus destrezas, en sus profesiones, como tú dices, mantienen ese vínculo y esa voz de denuncia ante ciertas cosas que puedan estar enfrentando, pero también ese sentido de orgullo, de pertenencia, de avivamiento, de victoria, de que independientemente de donde estén ubicados, siguen siendo patriotas, siguen llevando el nombre de su tierra, siguen enalteciendo las figuras destacadas de sus comunidades, siguen enalteciendo las figuras de nuestras comunidades latinas en las diferentes partes de los Estados Unidos. Me gustaría, ¿verdad?, reconocer en este momento al señor Juan Roca, quien está dirigiendo Habana Fama, y tenemos muchos amigos puertorriqueños que están viviendo en Florida y están trabajando, gente muy respetada y muy conocida. Podemos mencionar al Barraquel Barros, a Noris Joffre, podemos mencionar a muchísimos, a mi profesor cubano Valentín Álvarez del Campo, que también trabaja, y así se me escapan varios nombres en este momento, pero nosotros recibimos las noticias en Puerto Rico y nos llena de orgullo saber que están haciendo la diferencia, que no se están dando por vencidos y que están no solamente despertándose entre unos y otros el deseo de mantenerse, sino que estas otras comunidades de residentes que no se dedican a las artes como tal, pero sí asisten como público, se llenen de entusiasmo, de avivamiento, que no se sientan solos, que sientan que tienen una comunidad que los respalda, que los representa, y un espejo donde mirarse, donde quizás mirarse y poderse proyectar también ante el mundo y ante sus propias comunidades. Johan, no nos queda tantísimo tiempo ya, hemos ido transcurriendo, y no se ha acabado todavía, nos falta, pero hemos ido hablando de diferentes temas, y como yo dije al principio del programa, estamos en Algún 10 hoy, y habla Carlos González, y tenemos como invitado a Johan Rodríguez, quien tiene un doctorado en psicología clínica y está trabajando como profesor en el Miami Regional University, en la escuela de enfermería, y también como terapeuta en Jeremy Asociados acá en la Florida. Estamos hablando de diferentes temas porque nos interesa que todas las comunidades latinas sientan su compromiso, sientan su obligación de siempre mantenerse de pie, de levantarse, de contribuir a mejorar la calidad de vida no solamente de su gente, sino de todos los lugares donde ellos estén ubicados, para que sientan, como queremos hacer en Buena Vibra Radio, que no estamos solos, que donde quiera que estamos transmitiendo buena energía, positivismo, entusiasmo y un sentido de lucha que nunca va a permitir que nos demos por vencidos, que nos sintamos derrotados, que nos acabemos. Me gustaría hablar contigo, Johan, ya que tú has visitado varios lugares también del mundo, ya sea como turista o como por intercambio, has estado en diferentes estados de acá de los Estados Unidos, que le dieras algún tipo de mensaje a la gente quizás que no está muy orientada en términos de lo que es la psicología clínica, a qué se dedica, qué tipo de trabajo tienes que realizar como parte de tu profesión. Bueno, la psicología clínica es una ciencia que no solamente se dedica al estudio de la salud mental, diferentes cosas que impactan la salud mental en los individuos, sino también al tratamiento de las personas. Y como te estaba mencionando ahorita, una de las barreras más grandes para las personas latinas en particular recibir ayuda es el desconocimiento en términos de, por ejemplo, issues de confidencialidad, algo tan sencillo como la confidencialidad. Te mencioné ahorita, los trapos sucios se lavan en casa, y eso es algo que al yo decirlo cualquier puertorriqueña lo va a entender, o de personas latinas de muchos lugares. Eso no solamente, el tener esa mentalidad hasta cierto punto es bueno, existe una dinámica, hablando en términos de dinámicas sociales, en diferentes comunidades latinas, que es el familismo, y el familismo es lo que nos lleva a nosotros a de repente, si nos pasa algo, yo acudo a mi familia. Ese familismo es el que nos lleva a lavar los trapos sucios en casa.
Lo que está bien. Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes, pero hasta cierto punto no necesariamente es saludable todo el tiempo, porque a veces necesitamos un poquito más de ayuda, a veces necesitamos un poquito más de apoyo. Y de repente entender que diferentes profesionales de la salud mental están aquí para poder apoyar y para poder trabajar con los seres humanos de una forma confidencial, sin que de repente dejemos a un lado los valores de ese individuo, es algo bien importante para que las personas entiendan. También creo que es importante, y quiero aprovechar este espacio porque esto es algo que muy pocos profesionales tienen, no quiero decir muy pocos profesionales, sino déjame replantearlo. Es importante llevar el mensaje de que cuando diferentes profesionales de salud mental estén trabajando con comunidades latinas, entiendan realmente las diferencias individuales de comunidades latinas en sus países y de comunidades latinas en Estados Unidos. Sí, que no los metan todos en un solo saco. Exacto. Que sepamos que cada es una fruta distinta, que cada producto se trabaja de forma distinta. Claro, hay algo dentro de la psicología y hay muchos estudios e investigaciones sobre multiculturalismo que conocemos como cultural competence, competencia cultural. Y es bien importante que conozcamos las personas que de alguna manera estamos involucradas en profesiones de la salud y profesiones de ayuda, que no solamente nos hagamos conscientes de la realidad de las personas latinas, en particular en estos lugares, sino que también tengamos el conocimiento de cómo se trabajan con las diferentes situaciones de vida en los lugares de origen. Por ejemplo, sí, es bien amplio. En Puerto Rico, la espiritualidad, en Puerto Rico y en Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica en general, la espiritualidad es algo sumamente importante para las personas en países de Latinoamérica. Y vamos a suponer que espiritualidad y religión. Espiritualidad. Inclusive, sí, porque para nosotros no es lo mismo, ¿verdad? Pero no, claro que sí. Espiritualidad y religión. Y entendiendo también que diferentes culturas tienen diferentes tipos de religiones. O de credos, de valores, hay muchas cosas que impactan al ser humano y esas diferencias individuales nos hacen ricos. No hay una sola verdad, no es que está bien, no es que está mal, sino que hay diferencias individuales. Entender esas diferencias, entender que aunque yo sea agnóstico, aunque me identifique como ateo, aunque me identifique como budista, islámico, como católico, cristiano, de alguna manera yo tengo que conocer cuál es la religión, cuál es el background de esa persona, para yo poder también ayudar a esta persona. Yo recuerdo, Carlos, y ¿verdad? Te lo comento aquí, yo en Massachusetts tuve muchas experiencias maravillosas con personas de Latinoamérica que practicaban unas religiones o tenían unos estilos de vida con los que a lo mejor yo no me siento identificado a nivel personal. Completamente ajeno. Pero es la realidad individual de la persona, así que yo me sentaba con mi computadora, hacía mi research de cómo se practica esta religión, de cómo se vive en este lugar, para poder integrarlo también a mis sesiones de terapia con la persona, porque se trata del ser humano que yo tengo enfrente, no se trata de mí, no se trata de yo imponer mis valores. Así que yo creo que es bien importante reconocer, el reconocer e identificar es algo para mí sumamente importante. Es una de las cosas que yo como terapeuta siempre trabajo con las personas, en reconocer e identificar esas diferencias individuales, estas emociones que yo estoy experimentando, esas barreras que al ser minoría te están llevando a sufrir unas consecuencias negativas en tu vida. Así que siempre identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las cosas que me están causando esas emociones negativas. Siempre identificar grupos de apoyo es algo sumamente importante para mí, que me gusta siempre mencionárselo a las personas. Nuevamente, el grupo de apoyo va a ser un 75% de lo que va a ser la mejoría en términos de la salud mental de un ser humano. Si yo puedo trabajar 1 hora, 2 horas con una persona a la semana, pero si esa persona no tiene un grupo de apoyo que ayude a solidificar lo que estamos trabajando, no sirve de mucho. Así que como decimos por ahí, sale con mucha energía, con muchas ganas, con muchas herramientas, pero de momento las pierdes, como si dejas la maleta en cualquier esquina y alguien se la llevó. Claro. No tienes alguien que tú conozcas que te la pueda recoger y entregártela. Exacto. Sí, eso es algo sumamente importante, poder identificar, nuevamente vuelvo a la palabra identificar, reconocer grupos de apoyo que me puedan a mí ayudar a cubrir necesidades básicas, que me puedan ayudar a mí
a poder crecer como ser humano. Claro. Así que yo creo que esas serían dos cosas súper importantes: identificar y reconocer que la psicología como profesión es un proceso confidencial, es un proceso del cual las personas se pueden beneficiar en muchos y que reconocemos también, o por lo menos yo reconozco como profesional, que hay diferencias individuales y que los trapos sucios se lavan en casa, pero que también a veces tenemos que encontrar un lugar seguro para poder expresarnos y para poder sentir y para poder, como yo le digo a muchas personas, tomarnos esos 5 minutos de vacaciones que a veces no podemos tomarnos, ya sea por el ajetreo de vida, por el ajoro, porque tenemos 20 cosas que hacer a la misma vez, porque nuestro cerebro no tiene el tiempo ni la capacidad de procesar todo lo que está pasando durante nuestro día. Así que todo eso es bien importante. Y romper con la barrera de que totalmente, como decimos por ahí, ¿verdad? La gente tiende a asociar también al psicólogo con personas que tengan algún tipo de locura. No, yo creo que tenemos que salirnos de ese estigma que mucha gente tiene también, y yo creo que todos nosotros, de alguna u otra manera, por mejor que creamos que estamos sintiéndonos, necesitamos un amigo psicólogo, ¿verdad? Una persona, un profesional de la salud mental, con el que podamos encontrar quizás esos puntos claves en nuestras vidas que pudieran marcar el éxito o el fracaso a nivel profesional, a nivel personal, que nos ayuden a reencontrarnos constantemente y evaluar todas esas cosas que a veces no las tomamos ni por buenas ni por malas, ¿verdad? Pero simplemente desconocemos que tenemos unas habilidades, unas destrezas, unas capacidades, descubrir talentos, enfoques, aptitudes para X o Y situación. Yo estoy rodeado de varios psicólogos, a principio de mi vida no los tenía, ahora tengo mucha gente psicóloga alrededor de mí, y uno de ellos eres tú, y como mencioné anteriormente, a mi hija que está en ese proceso de formación. Y yo he descubierto que quizás hubiese sido una profesión que en mi momento me hubiese gustado estudiarla, y mi trabajo me ha llevado a relacionarme también con muchos más psicólogos, trabajar en talleres, en conferencias donde tenemos que estar todo el tiempo dándole paz a las personas, ayudándoles a sanar heridas, a que tengan una mente más clara, más amplia, con una disposición más hacia el éxito y menos al fracaso. Y cuando digo éxito y fracaso no me refiero a tener casa, a tener propiedad, a tener títulos, sino a sentirnos contentos y satisfechos con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que podemos lograr, con nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, lo que sea. Yo creo que me hubiese gustado ejercer esta profesión, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que me está rodeando de personas como ustedes, con los cuales siento que de alguna u otra manera estoy aprendiendo mucho de lo que es el ser humano y las diferencias y todo eso que tienen, y a saber que tenemos que seguir siendo humildes, que tenemos que seguir ampliando nuestra mente y entendiendo más la idiosincrasia, que las diferencias que podamos ver en otros nos unan más en vez de distanciarnos, que todos somos parte de alguna u otra minoría, ¿verdad? Que de alguna u otra manera somos diferentes, que el ser diferente no nos hace raros, nos hace simplemente eso, diferentes, y en todo este tipo de cosas. Yo siempre digo, la espiritualidad está espectacular, la religión está espectacular, pero también tenemos que buscar esa parte de la psicología que tanto nos ayuda a encontrarnos y a amarnos más, a protegernos más a nosotros mismos, a fortalecernos y a tener todas esas herramientas que se necesitan. No sé, ¿verdad? Si tú quieras abundar en cuanto a algún consejo, alguna recomendación que quieras darle a la gente que está pensando acudir a un psicólogo. Sabemos que los hay buenos y los hay no tan buenos, que hay unos más preparados y otros, pero algo que tú quieras decirle a la gente que está en esta disyuntiva de no saber a dónde acudir, de dónde buscar ayuda. Bueno, primero que nada, es sumamente importante que podamos, como te decía, identificar, pero también si de primera intención no nos sentimos cómodos o no sabemos en dónde encontrar un psicólogo, un profesional de la salud mental, porque muchas veces pasa, no sabemos a dónde llamar, no sabemos a dónde ir, pues vamos a identificar una persona, un safe adult que nos pueda ayudar. Por ejemplo, vamos a hablar entonces con un amigo o amiga que sea una persona adulta, vamos a hablar con un familiar, vamos a hablar con un maestro, con un consejero, con un guía espiritual, una persona que de alguna manera nos pueda guiar y dirigir hacia donde debemos llegar, porque muchas veces solitos, lamentablemente, pues por muchas limitaciones que hay en nuestra vida, no vamos a llegar.
Pero definitivamente yo no tengo problema, como te decía ahorita, Carlos, yo al decir que muchas veces me he sentido incómodo y que me sigo sintiendo y que me sentiré, eso me hace tan ser humano como cualquier otro ser humano, y no tengo problema en decirlo. El ser psicólogo no me hace no sentir. Vamos a reconocer que necesitamos la ayuda, y vamos a dirigirnos hacia ello. No somos las únicas personas, no son las únicas personas, si están pensando que lo necesitan de alguna manera, que pasan por situaciones difíciles, ni que dejarán de pasar. Las crisis en nuestra vida muchas veces, la gran mayoría de las veces, provocan cambios, y esos cambios, si se trabajan de la manera adecuada, muchas veces son cambios positivos, y son cambios que van a ser más duraderos en nuestra vida. Así que no tengan miedo, como les decía, especialmente para los latinos, procesos confidenciales, procesos que nos van a poner en menor riesgo, porque definitivamente hay una realidad que no podemos tapar. No necesariamente hay una igualdad en términos de la calidad y la cantidad de servicios que los latinos tenemos. Así que si hay una desigualdad, vamos a agarrar lo que tenemos, vamos a hacer comunidad y vamos a dirigirnos hacia ellos sin miedo y con la frente en alto. Y por algún lado comenzamos, y que no se aíslen, que en vez de aislarse busquen siempre relacionarse con otras comunidades. Ahora mismo, como mencionamos siempre a nuestros compañeros artistas, pero están los deportes, está el trabajo comunitario, sí. Hay diferentes formas de nosotros ponernos en función, y por más limitaciones que encontremos en nosotros mismos, podemos poner a funcionar nuestras habilidades y talentos al servicio de otras personas, y eso nos va a ayudar, y ahí podemos ir identificando y vas a encontrar diferentes canales para llegar al lugar donde necesitamos. Y recibimos muchísimo, y yo sé que eso te ha pasado a ti como tal, desde muy jovencito, y entiendo que todas estas comunidades latinas en los Estados Unidos necesitan destacarse más, evitar caer en el mundo de las drogas como refugio, evitar menospreciarse a sí mismos, ¿verdad? Y siempre mirarse en el espejo de la superación, de que podemos alcanzar más, de que podemos estar más unidos, de que somos una gran familia, de que por más diferencias que tengamos en nuestra idiosincrasia, seguimos siendo una fuerza grande que puede ayudar a transformar el mundo, que puede ayudarnos a tener mejor calidad de vida, que puede ayudarnos a encontrar nuestras capacidades, nuestro rumbo, el mundo de nuestras familias, que desde acá donde estén, ¿verdad? También pueden llevar ese mensaje a sus comunidades, a sus familiares en el país de origen. En fin, tenemos que ya acabar con ese prejuicio que muchas veces viene de nosotros mismos, de que no vamos a poder lograr algo porque representamos a la minoría, porque no sabemos tal idioma, o porque no formamos parte de ese macro que tú estabas hablando desde el principio. Así que todos somos inteligentes, todos somos hermosos, todos somos valiosos, todos somos seres humanos que tenemos que ganarnos nuestro espacio. Si no nos lo dan, lo buscamos, y cuando lo buscamos en algún momento lo vamos a encontrar. Así que si algún día estabas pensando cómo ibas a hacer con tu vida, yo te recomiendo que lo sigas buscando, pero que declares que ese día es hoy. Por eso decimos que algún día es hoy. Hoy es el día de comenzar a buscar esa red de apoyo, a buscar esa ayuda, y si estás del otro lado, a ofrecerla, a unirte a cualquier red de apoyo para que ayudes a tus amigos latinoamericanos, a tus comunidades latinas, porque te necesitan. Si has logrado el éxito, si has logrado ubicarte, si has logrado establecerte de una manera correcta, no te quedes, no te lo guardes para ti nada más, compártelo con tantos hermanos que lo necesitan, y dile al mundo que tú existes, pero también que hay muchos hermanos que existen y que necesitan ese respeto y ese espacio. Johan, antes de retirarnos, ¿verdad? Me gustaría que nuestros amigos radioescuchas supieran, si no lo saben todavía, que nosotros tenemos en agenda un proyecto, un cortometraje que se llama Canas y Arrugas, del cual tú formas parte, y que grabamos un piloto hace un tiempo atrás, y que por fin el Departamento del Trabajo en Puerto Rico nos aprobó una pequeña propuesta, y en el 2017 lo vamos a realizar, y obviamente sigo contando contigo como parte del proyecto, y que va dirigido a una población que tú respetas y admiras muchísimo, que son los adultos mayores, o personas de la tercera edad, o la edad dorada, como le llamen en diferentes lugares, o envejecientes. Hay diferentes nombres, ¿verdad?, como se identifican, pero son los que han abierto el camino para nosotros, los que quizás en algún lugar reconoces que rompió barreras, que se atrevió a tomar riendas de su vida y a
y a desarrollar diferentes estrategias para que hoy día comunidades y gente joven como tú estén disfrutando, que falta mucho por recorrer, pero que estén disfrutando quizás de una apertura en esta área de los Estados Unidos. Así que recuerda, Canas y Arrugas, un cortometraje que vamos a estar realizando en el 2017. Johan Rodríguez, nuestro invitado especial de hoy, quien tiene un doctorado en psicología clínica, va a estar formando parte del mismo, como parte también de la compañía de teatro productora Ángeles Delfín en Puerto Rico. Y este amor por nuestra gente hay que mantenerlo, hay que adorarlos, hay que respetarlos, hay que aprovecharnos de su sabiduría. No es cuestión de estudio, es cuestión de experiencia, de capacidad, de visión, la que tenemos con nuestra gente. Y yo sé que tú amas y respetas muchísimo, y tú estás cumpliendo una misión bien valiosa con tus padres también en este lado, a la vez que estás desarrollándote a nivel profesional. Y me gustaría que le des una recomendación, un consejo para que amen y quieran más a sus padres, a sus abuelos, a su familia. Mira, todos, sé que es difícil, pero todos y cada uno aportamos a la sociedad de diferentes maneras. No tenemos que ser profesionales, no tenemos que tener un título, tenemos que simplemente amar a las personas, y más importante a nuestros familiares cercanos. El apoyo que nosotros le podamos dar a esas personas es demasiado importante, porque posiblemente es el único apoyo que esas personas van a tener. Y si yo he estado mencionando todas estas cosas relacionadas a apoyo, relacionadas a identificar a minorías, a barreras, durante toda esta hora, yo no me puedo hacer de la vista larga ante personas de mi propia sangre que de repente en algún momento están en una necesidad. Así que siempre estén ahí. No podemos ser apáticos a las situaciones de la vida, porque vivimos en un mundo en donde necesitamos nuevamente unirnos, en donde necesitamos entender y en donde necesitamos ser parte de una sociedad de manera proactiva, de manera positiva y productiva. Así que lo pueden hacer desde cualquier escenario, desde cualquier lugar, no tienen que haber títulos, no tienen que haber estudios, simplemente tenemos que dejarnos llevar, ser buenos hijos, ser buenos hermanos, ser buenos sobrinos, tíos, y simplemente estar ahí para las personas que nos necesitan. Eso es lo que a fin de cuentas nos va a dar la satisfacción de vida, porque la satisfacción de vida no nos la da una profesión ni las cosas materiales, la satisfacción de vida nos las da los gestos que podamos hacer en nuestro caminar. Solamente tenemos una y tenemos que aprovecharla y hacerla valiosa para nosotros y para las que nos rodean. Y créanme que todo lo que les dice Johan lo pone en práctica, así que saludamos a sus padres, a sus maravillosos padres, Enrique y Mercedes, que están muy orgullosos de él y de sus otros hijos también. Tenemos a Joel en nuestra compañía de teatro, su otro hermano, el hermano de Johan, y los cuales están muy orgullosos, y estás haciendo una labor extraordinaria. Sabemos que tienes un compromiso genuino con tu profesión y también con tu familia, con tus vocaciones. Eres un actor maravilloso, un artista con una sensibilidad extraordinaria, y un amigo al cual aprecio, respeto y amo muchísimo. Gracias por estar esta horita con nosotros en nuestro programa Algún Día Es Hoy. Seguiremos creciendo, seguiremos buscando otras opciones para llevar el mensaje, y sabemos que vas a formar parte de ella. Así que esperamos verte prontito, y mil gracias nuevamente. Y a todos nuestros amigos, recuerden que donde quiera que estés, estás en buena vibra. Sintonízanos, pasa la voz, pasa el mensaje. Recuerda, algún día es como hoy. Gracias, cuídate mucho, ámate.